Saludos, estamos en las cuatro chelas con acá tu cuate, el poeta y crítico Salvador Mendiola, también conocido como el monstruo verde de Aragón, poesía esencial en contra de la dictadura narcomorenarca. Esta no será una transmisión en sentido tradicional. Es una constelación de voces, un conjunto de palabras que no pertenecen a un solo lugar ni a una sola época, sino a distintos momentos en los que la humanidad intentó comprender su propia experiencia mediante la poesía. Aquí no hay una historia única, hay muchas historias. Y sin embargo, todas parecen responder a las mismas preguntas fundamentales. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es la pérdida? ¿Qué significa estar vivo? Las piezas reunidas en este recorrido, nuestra antología de poesía esencial, provienen para esta primera entrega de culturas separadas por miles de años y enormes distancias geográficas. La Mesopotamia de Eneduana, la Grecia arcaica de Homero, Hesíodo y Safo, y la China antigua de Li Bai y Du Fu. No comparten ni idioma, ni religión, ni forma de pensamiento. Y sin embargo, cuando se leen en voz alta en lengua española, algo común emerge entre ellas. Una insistencia, una persistencia, una voz humana que se repite bajo formas distintas. La voz de alguien que mira el mundo y trata de nombrarlo. La marca humana de la poesía esencial. Eneduana invoca a una diosa para dar sentido a su exilio. Hesíodo convierte el origen del universo en una genealogía del orden. Homero descubre que incluso los enemigos pueden reconocerse en el dolor. Safo reduce el cosmos a la intensidad del cuerpo que ama. Levi convierte una copa de vino en un diálogo con la luna. Du Fu observa cómo la historia se inscribe en la vida de los más vulnerables. Cada uno de estos poemas que compartiré es distinto, pero todos participan de una misma intuición, que la palabra poética no es un adorno del lenguaje, sino una forma de conocimiento, una forma de habitar el mundo sin reducirlo, una forma de sostener la experiencia cuando ésta desborda la explicación racional. Leer estos textos hoy no es un ejercicio de arqueología cultural, es una forma de escucha, una práctica de atención, un intento de entrar en contacto con aquello que a pesar de los siglos sigue siendo reconocible. La fragilidad humana frente al tiempo, la intensidad del deseo, la inevitabilidad de la pérdida y la posibilidad de encontrar belleza incluso en medio de la incertidumbre. Estas voces no ofrecen soluciones, no resuelven los problemas de la existencia,
pero los nombran y al nombrarlos, los vuelven compartibles. En ese sentido, este recorrido no será únicamente literario, es también una invitación a reconocer que la humanidad ha estado dialogando consigo misma durante milenios, que cada época cree hablar desde la novedad, pero en realidad responde a preguntas antiguas y que quizá lo más importante que podemos hacer hoy no es inventar nuevas respuestas, sino aprender a escuchar mejor las que ya han sido dichas. Que estas lecturas de textos de poesía esencial, entonces, no sean entendidas como piezas aisladas, sino como un solo movimiento, una conversación extendida a través del tiempo, en la que seguimos participando cada vez que abrimos la voz para leer en voz alta. Porque mientras haya alguien que lea, estas voces no terminan, se reactivan, respiran de nuevo y el pasado vuelve a ser presente por un instante. Eneduana vivió hace más de 4000 años en la antigua Mesopotamia, la tierra situada entre los ríos Tigris y Éufrates, donde surgieron algunas de las primeras ciudades, los primeros sistemas de escritura y las primeras formas de organización estatal de la historia humana. Hija de Sargón de Akkad, fundador del imperio acadio, Eneduana fue nombrada suma sacerdotisa del dios lunar Nanna en la ciudad de Ur, pero su importancia trasciende la religión y la política. Es la autora más antigua de la literatura universal cuyo nombre conocemos. Antes de Eneduana existieron innumerables relatos, himnos y poemas transmitidos por escribas y tradiciones orales. Sin embargo, ella fue una de las primeras personas en dejar constancia de sí misma como autora de una obra. En sus textos aparece una voz que habla en primera persona, que recuerda sus sufrimientos, expresa sus emociones y dirige sus plegarias a los dioses. Por ello, muchos estudiosos la consideran la primera escritora de la historia cuyo nombre ha llegado a nosotros. El poema que escucharemos esta noche se conoce como la exaltación de Inanna, o por su título sumerio, Nin Me Sara. Fue compuesto en un momento de crisis política y personal. Eneduana había sido expulsada de su cargo y apartada de la ciudad sagrada que gobernaba como sacerdotisa. Desde esa situación de destierro y vulnerabilidad, elevó una súplica a Inanna, diosa del amor, la guerra, la fertilidad, la transformación y el poder. La obra es al mismo tiempo una oración, un testimonio y una declaración de confianza. En ella, la autora describe su caída, denuncia la injusticia que ha sufrido y pide la intervención de la diosa para restaurar el orden perdido. A lo largo del poema, la figura de Inanna aparece como una fuerza inmensa y contradictoria, creadora y destructora, tierna y terrible, capaz de alterar el destino de ciudades, reyes y seres humanos. Leer hoy este texto
implica escuchar una voz que nos llega desde los orígenes mismos de la literatura escrita. Nos encontramos ante palabras concebidas hace más de 40 siglos, pero que aún conservan algo reconocible: la necesidad humana de encontrar sentido en medio de la adversidad, de invocar una fuerza mayor cuando el mundo parece haber vuelto incierto y de transformar el dolor en palabra. Que esta lectura sea también una forma de encuentro con esa voz antigua que atravesó milenios de historia para llegar hasta nosotros, y que al escucharla podemos reconocer que algunas preguntas fundamentales de la experiencia humana siguen siendo las mismas. Exaltación de Inanna, poema de Eneduana, en la magnífica traducción de Federico García Morales. Señora de todos los decretos sagrados, luz resplandeciente, mujer justiciera y luminosa, amada del cielo y de la tierra, y el ódula de Antú, que tienes todos los ornamentos, enamorada de la tiara apropiada, destinada a un alto sacerdocio, cuya mano ha alcanzado todos los 6 decretos sagrados. Oh, mi señora, tú eres la guardiana de todos los grandes decretos sagrados. Tú has cosechado los decretos sagrados. Tú sostienes los decretos sagrados en tu mano. Tú has juntado los decretos sagrados. Tú has guardado los decretos sagrados en tu seno. Como un dragón, has derramado el veneno en la tierra. Cuando ruges en la tierra como un trueno, ninguna vegetación puede tenerse en pie frente a ti. Un torrente descendiendo de su montaña. Oh, primera entre todos, eres la Inanna del cielo y de la tierra. Como lluvia sobre fuego ardiente caes sobre los pueblos, dotada de decretos sagrados por An, señora que cabalgas en una bestia, que tomas decisiones bajo las santas órdenes de An, tú, la de los grandes rituales. ¿Quién puede negarte lo que es tuyo? Devastadora de tierras, hiciste tuyas las alas de la tormenta. Amada de Enlil, vuelas sobre el pueblo. Estás al servicio de los decretos de An. Oh, mi señora, a tu voz las tierras se doblegan. Cuando la humanidad llega ante ti, con miedo y temblando ante tu tempestuosa radiación, recibe de ti lo que en justicia merece. Profiriendo una canción de lamentación, ellos sollozan ante ti. Caminan hacia ti por el sendero que conduce a la casa de las grandes visiones. Al borde de la batalla, todo se derrumba ante ti. Oh, mi señora que vuelas con alas propias, tú te elevas de la tierra, al modo de una tempestad. A la carga, tú cargas. Con tu tempestad rugiente, tú ruges. Con el trueno, tú truenas continuamente. Con todos los malos vientos, tú soplas. Tus pies están llenos de movimientos inalcanzables. Al acompañamiento del arpa, abres los caminos, las visiones. Oh, mi señora, los Anuna, los grandes dioses,
aleteando como murciélagos vuelan delante de ti. Pones por tierra a los que no se atreven a alzarse ante tu terrible mirada, los que no se atreven a avanzar ante tu terrible aspecto. ¿Quién puede aplacar la rabia de tu corazón? Tú, malevolente corazón, que está más allá de la calma. Señora que aplaca las lluvias, señora que alegra el corazón, cuya rabia no se tempera, oh hija mayor de Suen, señora suprema de la tierra, ¿quién pudo nunca negarte su homenaje? En la montaña que te niegue homenaje, la vegetación queda maldita. En gran entrada tú la has reducido a cenizas. La sangre crece en los torrentes por ti y el pueblo se niega a beber esa agua. Por su propia voluntad, sus ejércitos se rinden ante ti. Por su propia voluntad, ante ti los ejércitos se desbandan. Por su propia voluntad, todos los jóvenes te rinden homenaje. Una tempestad ha llenado de sus danzas esta ciudad y te trae a los jóvenes como cautivos. Sobre la ciudad que no ha proclamado esta tierra es tuya, que no ha declarado es de tu padre, de tu engendrador, tú lanzas tus santas órdenes y la derribas verdaderamente a tu paso y remueves verdaderamente tu pie sobre sus ruinas. La mujer ya no susurrará de amor a su marido. En las noches ya no harán el amor. Ya nunca más ella le revelará sus tesoros ocultos. Impetuosa vaca salvaje, nieta de Suen, señora suprema sobre Han, ¿dónde está quien te niegue su homenaje? Tú, la de los decretos sagrados apropiados, gran reina de reinas, surgida del útero sagrado, suprema por sobre la madre que te hizo nacer, sabia, omnisapiente, señora de todas las tierras, sostenedora de las multitudes, he recitado tus canciones sagradas. Verdadera diosa, llena de decretos sagrados, aclamarte causa entusiasmo. Misericordiosa, esplendentemente justa, con corazón verdadero he recitado tus decretos sagrados. Verdaderamente he entrado, mi santo Jiparo, en tu alabanza. Yo, la gran sacerdotisa, yo, Eneduana, llevo el canasto ritual. Yo entono la invocación, pero ahora he sido arrojada al pozo. Yo, incluso yo, ya no puedo vivir sin ti. Si aproximan a mí la luz del día, esa luz se oscurece para mí y las sombras se aproximan a la luz del día y la cubren como arena de tormenta. Mis labios melifluos caen en confusión. Mis rasgos más amados se hacen polvo. ¿Quién es él para mí, oh Suen, este Lugalane? Dilo así a An, que An me libere. No le digas más que ahora, y An me liberará. Esta dama le arrancará las partes viriles a Lugalane. Montaña y torrente yacen a sus pies. Esa mujer es tan grande como él y hará que la ciudad se divorcie de él. Seguramente ella lavará de su corazón la rabia que él siente por mí. Déjame a mí, Eneduana, recitar una plegaria para ella. Déjame dar salida a mis lágrimas como dulce licor para la santa Inanna. Permíteme decirle, salve. No puedo perdonar a Shimbabar. Lugalane
ha corrompido las ofrendas del dios An y todos sus otros rituales. Él ha despojado a An de su templo en Eana. Él no se ha mantenido temeroso de An Lugal, ese santuario cuya atracción es irresistible, cuya belleza está fuera de comparación. Ese santuario, él lo llevó a la destrucción y entró ante ti como un igual y hasta se acercó a su cuñada. Oh, mi divina e impetuosa vaca sagrada, arroja a este hombre, captúralo en el lugar más sólido. ¿Qué soy aún siendo quien soy? Uruk es un rebelde malevolente contra tu Nana. Kieran, somételo. Esta ciudad debe ser sometida por An. Sea maldita por Enlil. Que el llanto del hijo no sea aplacado por su madre. Oh señora, el arpa de la mañana está tirada en la tierra. Verdaderamente alguien ha varado la barca de la mañana en una playa hostil. Al sonido de mi canción sagrada, ellos están dispuestos a morir. En cuanto a mí, mi nana, no te preocupes. Él me ha llevado a la destrucción por senderos asesinos. Ashimbabar no ha pronunciado mi condena. Si la hubiera pronunciado, ¿qué es si no la hubiera pronunciado? ¿Qué es él para mí? Yo, la que alguna vez se sentó triunfante, fui arrojada del santuario. Como una golondrina, me hizo volar por la ventana y mi vida se ha consumido. Él me hizo caminar entre las breñas de la montaña. Él me arrancó la corona apropiada de la alta sacerdotisa y me dio daga y espada. Esto es más para ti, me dijo. Muy preciosa señora amada de An, tu santo corazón es suave, que se apiade de mí. Novia amada de Ushumgalana, tú eres la mayor de las reinas de las bases del cielo y del cenit. Los Anunas se te han sometido. Desde tu nacimiento eres la reina más joven. Cuán suprema eres sobre todos los grandes dioses, los Anuna. Los Anuna besan el suelo con sus labios en obediencia a ti. Pero mi propia sentencia no ha concluido. Un juicio hostil aparece ante mis ojos como mi juicio. Mis manos ya no están enfundadas en el lecho ritual. Ya nunca revelaré al hombre los designios de Ningal. Pero aún así, yo soy la esplendente gran sacerdotisa de Nana. Oh, mi reina bien amada de An, que en tu corazón tengas piedad de mí, que esto no se recite como un esto no es tuyo, que sea recitado como un esto es tuyo. Escuchad, que sea sabido de Nana, que eres suave como el cielo, que An se sepa, que eres amplia como la tierra, se sepa, que devastas la tierra rebelde, se sepa, que ruges por la tierra, se sepa, que cercenas las cabezas, se sepa, que devoras los cadáveres como perro, se sepa, que tu mirada es terrible, se sepa, que levantas tu mirada terrible, se sepa, que ya tu mirada está ardiendo, se sepa, que ya estás plenamente dispuesta, se sepa, que alcanzas la victoria, se sepa. Ese no ha recitado esto de Nana. Ese lo ha recitado como un esto es tuyo. Eso, mi señora, te ha hecho grande. Tú sola eres exaltada. Oh, mi señora bien amada de An, verdaderamente he hablado de tu furia.
Uno ha soplado los carbones preparando la ofrenda. La cámara nupcial te espera, que tu corazón se apacigüe con un ya era bastante para mí, ya era demasiado. He dado nacimiento, oh dama exaltada, a este himno para ti, que yo te recito a medianoche y que el cantor lo repetirá para ti a mediodía. Solamente por cuenta de tu cautivo esposo, por cuenta de tu hijo cautivo. Tu rabia fue en aumento, tu corazón brincó. La primera dama en el esplendor de la sala del trono ha aceptado sus ofrendas. Del corazón de Inanna ha sido restaurada. El día fue favorable para ella. Ella estaba vestida como convenía a su belleza. Estaba vestida suntuosamente de mujer, como la luz de la luna creciente, como está de bellamente ataviada. Cuando Nana apareció en esta visión, todos bendijeron a Ningal. Todos los celestes gritaron. Estos decires de Eneduana al Hieródulo fueron aclamados. ¡Salve! Alabada sea la destructora de las tierras. Alabada sea, dotada de decretos sagrados por An. Ah, mi señora, envuelta en belleza. Ay, Nana. Hace casi 3000 años, Homero cantó la historia de una guerra, pero en las últimas páginas de su poema ocurre algo más importante que la guerra misma. Un anciano rey, derrotado por el destino, abandona su ciudad durante la noche para entrar en el campamento de sus enemigos. Va a encontrarse con el hombre que mató a su hijo. El anciano se llama Príamo. El guerrero se llama Aquiles. Lo que sigue no es una batalla, es un encuentro entre dos seres humanos unidos por el dolor. La noche cubría la tierra. Príamo atravesó los caminos del enemigo, llevando consigo el peso de la vejez, del reino perdido y del hijo muerto. Entró en la tienda de Aquiles, y cuando estuvo frente al hombre que había matado a Héctor, su hijo amado, no levantó la voz ni empuñó arma alguna. Se inclinó, se puso de rodillas, tomó las manos de Aquiles y besó aquellas manos terribles, las manos que habían dado muerte a su hijo, y dijo: acuérdate de tu padre, acuérdate del anciano que te espera lejos de aquí. Tal vez él mira el horizonte cada día aguardando tu regreso. Yo soy aún más digno de compasión que él. He soportado lo que ningún mortal debería soportar. He venido a besar las manos del hombre que mató a mi hijo. Aquiles permaneció en silencio, y las palabras del anciano atravesaron su corazón. Recordó a su padre, recordó a su amigo muerto, recordó que ninguna fuerza humana puede derrotar al tiempo, y lloró. Lloró por Patroclo, lloró por su padre, lloró por sí mismo, y Príamo lloró por Héctor, uno frente al otro, el vencedor y el vencido,
el joven y el anciano, el asesino y el padre. Y durante un momento desaparecieron los ejércitos, las murallas, los reyes y las banderas. Solo quedaron dos seres humanos compartiendo la misma condición mortal. Entonces, Aquiles habló: desdichado eres, anciano, mucho has sufrido, pero así es la suerte de los seres humanos. Los dioses han tejido para nosotros una vida mezclada de alegría y de dolor. Ningún mortal escapa a ese destino. Y después de decir esto, Aquiles levantó a Príamo. Ya no lo vio como enemigo, lo vio como a un padre, como a un hombre que sufría, como a un semejante, y ordenó que el cuerpo de Héctor fuera devuelto, que fuera lavado, que fuera cubierto con mantos dignos, que regresara a su pueblo. Entonces el odio se apartó por un instante del mundo, la guerra continuó, la muerte continuó, el destino continuó, pero aquella noche dos seres humanos recordaron algo más antiguo y más fuerte que la victoria. Recordaron que todos los seres humanos nacen para perder aquello que aman y que precisamente por eso deben honrarlo. Escuchemos pues esta antigua enseñanza, que la fuerza no basta, que la gloria no basta, que la victoria no basta, que incluso el más grande de los guerreros termina llorando y que la verdadera nobleza comienza cuando reconocemos en el dolor del otro nuestro propio dolor. Así habló Homero y así sigue hablando a quienes todavía escuchan. Antes de que existieran los nombres de los pueblos, antes de las ciudades, antes de los reyes y de las leyes, los seres humanos se preguntaron cómo había comenzado todo. ¿Qué había antes de la tierra? ¿Qué había antes del cielo? ¿Qué había antes de los dioses? Hace casi 2700 años, un pastor y poeta llamado Hesíodo respondió a esas preguntas con un poema que conocemos como la Teogonía, el nacimiento de los dioses. Pero este poema no es solamente una genealogía divina, es una meditación sobre el origen del orden, sobre el paso del vacío a la forma, del caos al cosmos, de la confusión al mundo habitable. Escuchemos ahora. Aquí no sé qué pasó y se dejó de compartir la imagen. Voy a compartir de nuevo. Aquí está. Y entonces sigo leyendo. Primero existió el caos, no el desorden, no la confusión, sino la abertura primordial, el abismo, el espacio sin forma, la grieta original. Y después apareció la tierra de amplio pecho, la firme, la que sostiene todas las cosas. Y surgió Eros, la fuerza del deseo, el impulso que acerca lo separado, la energía invisible que mueve a los seres a encontrarse, a crear y a transformarse. De estas primeras potencias nacieron otras,
y de ellas otras más. Generación tras generación, la noche dio origen a los sueños, a la muerte, al destino, a las sombras. La tierra dio origen a las montañas, a los mares y al vasto cielo estrellado. Así fue poblándose el universo, no mediante un acto único, sino mediante una sucesión interminable de nacimientos. Y los dioses combatieron, porque el orden no surge sin conflicto. Las fuerzas antiguas se enfrentaron a las nuevas. Lo inmenso se enfrentó a lo emergente. Lo establecido se enfrentó a lo posible, hasta que el cosmos encontró una forma, hasta que las potencias encontraron un equilibrio, hasta que el mundo se volvió habitable. Dice Hesíodo que las musas enseñaron a los seres humanos el canto y que el canto tiene un poder singular. Puede recordar lo que el tiempo borra, puede nombrar lo invisible, puede reunir a los vivos con los muertos, puede dar forma a aquello que todavía no comprende. Por eso, el poeta invoca a las musas antes de hablar, porque sabe que ninguna voz canta sola. Toda palabra nace de otras palabras. Toda memoria nace de otras memorias. Todo canto pertenece a una corriente más antigua que quien lo pronuncia. Escuchemos entonces esta antigua visión que antes de las cosas hubo una apertura, que antes de las respuestas hubo preguntas, que antes del orden hubo misterio y que en el corazón mismo del mundo actúa todavía aquello que Hesíodo llamó Eros, la fuerza que une lo disperso, la fuerza que impulsa la creación, la fuerza que convierte el vacío en posibilidad. Así cantó Hesíodo y así sigue cantando para quienes todavía buscan el origen de las cosas. En verdad, lo primero que existió fue caos. Después apareció Gea, la tierra de amplio pecho, sólido asiento de todos los seres inmortales que habitan las cumbres del Olimpo nevado. Y surgió el oscuro Tártaro en las profundidades de la tierra espaciosa. Hieros, el más hermoso entre los dioses inmortales, el que afloja los miembros y somete en el pecho de dioses y hombres la inteligencia y la prudente voluntad. Del caos nacieron Erebo y la negra noche, y de la noche nacieron el éter y el día, a quienes concibió y dio a luz tras unirse en amor con Erebo. Gea engendró primero, igual a sí misma, al cielo estrellado, para que la cubriera por todas partes y fuera morada segura para los dioses bienaventurados. También dio origen a las grandes montañas, agradables moradas de las diosas ninfas que habitan los valles boscosos, y engendró el mar estéril de oleaje impetuoso, el Ponto sin el auxilio del amor deseable. Después, unida al cielo, dio a luz al océano de profundas corrientes, a Seo, Crío, Hiperión y Jápeto, a Tea, Rea, Temis y Nemósine, a Febe de áurea corona y a la amable Tetis.
Hubo un tiempo en que los poetas cantaban las hazañas de los guerreros, las genealogías de los dioses y el destino de las ciudades. Y hubo también una mujer que eligió cantar otra cosa. Eligió cantar aquello que ocurre en el interior de una persona cuando contempla la belleza, cuando desea, cuando recuerda, cuando pierde. Esa mujer fue Safo de Lesbos. Vivió hace unos 2600 años en una isla del mar Egeo. Su fama fue tan grande que los antiguos la llamaron simplemente la poeta, como si su nombre bastara para definir un arte entero. De su obra no conservamos libros completos. El tiempo destruyó casi todo lo que escribió. Lo que ha llegado hasta nosotros son fragmentos, versos rescatados de citas, papiros rotos y recuerdos dispersos a través de los siglos. Y sin embargo, esos fragmentos bastaron para convertirla en una de las voces más poderosas de la literatura universal, porque Safo comprendió algo esencial, que los grandes acontecimientos de la vida humana no ocurren solamente en los campos de batalla ni en los palacios, ocurren también en el corazón, ocurren cuando alguien aparece, cuando alguien se aleja, cuando una mirada nos transforma, cuando una ausencia modifica el mundo entero. El poema que escucharemos ahora pertenece a esa tradición. No es una enseñanza, no es una doctrina, no es una historia heroica, es la descripción de una experiencia, la experiencia de sentirse atravesado por una fuerza más grande que uno mismo. Los antiguos la llamaban eros, nosotros seguimos llamándola amor. Escuchemos entonces una voz que llega desde 26 siglos de distancia, una voz que no habla de conquistas ni de imperios, habla de algo más frágil y quizá por eso mismo más duradero. Habla del temblor que produce la belleza, del desconcierto del deseo y de esa extraña condición humana por la cual una sola persona puede alterar el curso entero de nuestros pensamientos. Así cantó Safo y así sigue cantando para quienes todavía conocen el asombro, la pérdida y el amor. Me parece igual a los dioses el hombre que frente a ti se sienta y de cerca escucha tu dulce voz y tu risa deseable. Eso, te lo aseguro, hace estremecer mi corazón en el pecho, pues cuando te miro un instante, ya no puedo decir palabra alguna. La lengua se me quiebra, un fuego sutil corre bajo mi piel. Nada ven mis ojos, me zumban los oídos, un sudor frío me cubre, un temblor se apodera de mí toda, más pálida que la hierba me vuelvo y parece que poco falta para que muera. Hubo poetas que cantaron a los dioses, hubo poetas que cantaron a los héroes, hubo poetas que intentaron explicar el origen del mundo. Y hubo un hombre que levantó una copa bajo la luna y encontró en ese gesto una forma de sabiduría. Ese hombre fue Li Bai. Vivió en China
durante la dinastía Tang, hace mucho más de 1200 años, en una época que muchos consideran la edad de oro de la poesía china. Viajero incansable, amigo de montañas, ríos, tabernas y caminos, Li Bai recorrió el imperio siguiendo más el impulso de su imaginación que las exigencias de la carrera oficial. La tradición cuenta que escribía poemas con la misma naturalidad con que otros conversan. Su obra está poblada de paisajes, amistades, despedidas, noches de luna, embriaguez, nostalgia y asombro ante la inmensidad del universo. Pero sería un error pensar que se trata únicamente de un poeta del vino. En Levi, la copa también es una puerta hacia la contemplación, hacia la amistad, hacia el misterio, hacia esa experiencia en la que el ser humano deja de sentirse separado del mundo y percibe, aunque sea por un instante, su pertenencia a algo más vasto. Sus poemas están atravesados por una sensibilidad cercana al taoísmo, la búsqueda de armonía con la naturaleza, la desconfianza hacia la ambición excesiva y la intuición de que las cosas más importantes suelen revelarse en los momentos más simples. Una montaña, una nube, la sombra de un árbol, la luz de la luna sobre una copa de vino. El poema que ahora escucharemos nace de esa mirada. No pretende convencer, no pretende enseñar, no pretende imponer una verdad. Invita más bien a compartir una experiencia, a detenerse por un momento en medio del ruido del mundo, a contemplar, a recordar que nuestra vida transcurre entre maravillas que con frecuencia pasan inadvertidas. Escuchemos entonces la voz de un ser humano que encontró compañía en la luna, amistad en las montañas y libertad en la poesía. Una voz que atraviesa más de un milenio para recordarnos que la belleza suele aparecer cuando dejamos de perseguirla, que la alegría puede encontrarse en lo sencillo y que bajo el mismo cielo todos somos viajeros. Así cantó Li Bai y así sigue cantando para quienes todavía saben levantar la mirada hacia la luna y encontrar en ella una compañera de camino. Bebiendo solo bajo la luna. Entre las flores, una jarra de vino. Bebo solo. Ningún amigo me acompaña. Alzo la copa e invito a la luna brillante. Con mi sombra ya somos tres. La luna no sabe beber, la sombra solo sabe seguirme. Sin embargo, por un momento, la luna, la sombra y yo hacemos compañía. Conviene aprovechar la alegría mientras aún dura la primavera. Yo canto y la luna se demora escuchando. Yo danzo y mi sombra se agita conmigo. Cuando estoy sobrio, compartimos el gozo. Cuando me embriago, cada uno sigue su camino. Pero hemos hecho un pacto más allá de toda emoción pasajera. Volver a encontrarnos allá donde cruza el río de las estrellas. Hay poetas que celebran la belleza del mundo. Hay poetas que cantan el amor, la amistad o la embriaguez. Y hay poetas
que sin dejar de amar la belleza, se niegan a apartar la mirada del sufrimiento humano. Ese fue Du Fu. Vivió en China durante la dinastía Tang, en el mismo siglo que Li Bai. La tradición los recuerda como amigos y como las dos grandes cumbres de la poesía china clásica. Pero donde Li Bai suele elevarse hacia la luna, las montañas y el asombro, Du Fu vuelve y una otra vez a la tierra, a la historia y a la vida de las personas comunes. Le tocó vivir tiempos turbulentos, presenció guerras, rebeliones, hambrunas y desplazamientos masivos. Conoció la pobreza, el exilio y la incertidumbre. Sin embargo, de esas experiencias no surgió una poesía amarga, sino una mirada profundamente humana. Por eso, muchos lo consideran no solo un gran poeta, sino también una conciencia moral. Du Fu observó que la gloria de los gobernantes y el esplendor de los imperios suelen ocultar el costo que pagan los hombres y las mujeres ordinarios, y decidió escribir sobre ellos, sobre quienes trabajan, sobre quienes esperan, sobre quienes sufren, sobre quienes continúan viviendo a pesar de todo. Pero sería un error reducirlo a un poeta de la tristeza. Sus versos están llenos de compasión, de lucidez y de gratitud por los pequeños milagros de la existencia. Una conversación entre amigos, una cabaña protegida de la lluvia, la visión de una montaña, el regreso de la primavera después de una larga adversidad, las delicias de la tierra. En Du Fu encontramos una sabiduría distinta de la de los héroes, no la sabiduría de quien conquista, sino la de quien persevera, no la de quien domina el mundo, sino la de quien aprende a habitarlo con dignidad. El poema que ahora escucharemos nace de esa sensibilidad. Nos recuerda que la belleza y el sufrimiento no son realidades opuestas, con frecuencia habitan el mismo lugar, y que la tarea del poeta consiste en mirar ambas cosas sin apartar la vista. Escuchemos entonces la voz de un hombre que atravesó guerras y pérdidas sin renunciar a la compasión. Una voz que encontró poesía no solo en los palacios y los jardines, sino también en los caminos polvorientos, en las casas humildes y en las preocupaciones de la gente común. Una voz que comprendió que toda vida humana es frágil y pasajera y que precisamente por eso merece ser contemplada con atención. Así cantó Du Fu y así sigue cantando para quienes todavía creen que la sensibilidad puede ser una forma de sabiduría y que la compasión es una manera de comprender el mundo. Contemplando el monte Tai Shan. ¿Cómo es el monte Tai Shan? En la tierra del este se alza sin igual. La creación entera parece haberse inclinado hacia él, reuniendo en sus cumbres lo más bello del cielo y de la tierra. Las nubes nacen y mueren en sus flancos, dividiendo la luz del alba y el crepúsculo. El pecho del monte guarda el soplo de la vida. Los ojos del mundo entero se abren ante su altura. Desde lejos contemplo su grandeza y siento que mi mirada no puede abarcarlo. Sus verdes laderas se pierden entre nieblas y su cima toca el lugar donde comienza el firmamento.
Un día subiré hasta su cumbre y entonces veré cómo el mundo entero se vuelve pequeñito bajo mis pies. Las demás montañas, todas, parecerán bajas colinas. Hemos recorrido un largo arco de palabras. Empezamos en los orígenes de la escritura, en una mujer que invocaba a una diosa para sostener su voz en medio del exilio. Pasamos por el nacimiento del cosmos imaginado como una sucesión de fuerzas primordiales. Luego atravesamos la épica de la guerra y descubrimos que incluso los enemigos pueden reconocerse en el dolor. Escuchamos a una mujer que convirtió el deseo en lenguaje corporal, a un poeta que encontró compañía en la luna, a otro que miró la historia con compasión y finalmente a quien elevó una montaña hasta convertirla en una forma de contemplación del mundo. 6 voces, 6 momentos, 6 formas de mirar la existencia. Y sin embargo, al final de este recorrido, no tenemos una respuesta única, no tenemos una teoría del mundo, no tenemos una conclusión cerrada sobre lo que es vivir. Lo que tenemos es otra cosa, algo más frágil y persistente a la vez, una resonancia, porque lo que une a estos poemas no es el idioma, ni la cultura, ni el tiempo, sino la insistencia en nombrar aquello que excede la explicación, el exilio, el deseo, la guerra, la belleza, la embriaguez, la compasión, la contemplación. Cada uno de estos textos parece decir a su manera que la vida humana no puede reducirse a un solo registro, que somos simultáneamente cuerpo y memoria, impulso y pérdida, claridad y confusión, y que tal vez la poesía no sirva para resolver esa complejidad, sino para sostenerla sin romperla. Eneduana nos recuerda que la palabra puede ser una forma de supervivencia. Homero nos recuerda que incluso la violencia contiene momentos de reconocimiento humano. Hesíodo nos recuerda que el mundo necesita ser narrado para volverse habitable. Safo nos recuerda que el cuerpo piensa, siente y conoce con una intensidad que ninguna filosofía abstracta puede agotar. Levi nos recuerda que la soledad puede transformarse en compañía si se abre la mirada al cielo. Du Fu nos recuerda que la belleza no está separada del sufrimiento, sino que a menudo aparece dentro de él. Y la montaña de Du Fu, elevada hasta el horizonte, nos recuerda algo aún más simple, que la mirada humana siempre busca elevarse, aunque sea por un instante, por encima de su propia condición. Si algo comparten todas estas voces, es una forma de atención, una manera de detener el ruido del mundo para escuchar algo más antiguo que la urgencia. Y quizá eso es lo que hemos hecho aquí. No hemos aprendido una lección, hemos practicado una escucha, hemos permitido que palabras muy antiguas vuelvan a tener cuerpo en el presente. Y ahora, al cerrar este recorrido, no se trata de despedirse de los poetas, se trata de reconocer que siguen hablando, que no pertenecen al pasado, sino a esa zona del lenguaje donde el tiempo deja de ser lineal y se convierte en presencia. Porque cada vez que alguien como yo
lee estos versos en voz alta, algo vuelve a ocurrir. Eneduana vuelve a invocar. Hesíodo vuelve a ordenar el cosmos. Aquiles vuelve a llorar con Príamo. Safo vuelve a temblar. Levi vuelve a brindar con la luna. Dufu vuelve a mirar la montaña. Y nosotros, por un instante, dejamos de ser únicamente oyentes contemporáneos para convertirnos en parte de esa continuidad. Tal vez eso sea lo más importante de esta reunión de las cuatro chelas con Acatocuate. No lo que hayamos entendido, sino lo que hemos escuchado. Y cómo, al escucharlo, algo en nuestra propia experiencia se vuelve un poco más amplio, un poco más consciente de su fragilidad y de su belleza. Que esta lectura no termine como terminan las cosas definitivas, sino como terminan las conversaciones que no se agotan, como terminan las noches largas entre amigos, como termina una historia que no busca cerrarse, sino seguir resonando. Porque mientras haya alguien dispuesto a levantar una copa, a abrir un libro o a pronunciar en voz alta una antigua palabra, estas voces seguirán aquí. No somos recuerdos, sino que somos presencia.